texto de Juan capítulo 1, donde lo más destacado es el testimonio de Yohanan, la enseñanza de Yohanan, aquellos que lo están siguiendo, es posible entonces, es muy posible que la definición Ben Yohanan aplicada a Shimón signifique entonces discípulo de Yohanan. Shimón, el discípulo de Yohanan, Shimón, el que ha aceptado la mesianidad de Rabbi Joshua, siguiendo el testimonio de Yohanan. A fin de cuentas, Shimón no está poniendo su emuná directamente en las palabras de su hermano, de Andrés, que lo presentó ante Yehoshua bajo la definición mesiánica hemos hallado al Mashiach, sino que Shimón está poniendo su emuná en las palabras de Yohanan, del profeta Yohanan, del rabino Yohanan. Yohanan, el cual, según Juan 1, ha presentado a Yehoshua como el Mashiach. ¿Por qué Shimón habría de creer en las palabras de Yohanan si no lo hubiese conocido previamente? Si Shimón no hubiese reconocido a Yohanan como su maestro o su profeta. Claramente, Shimón creyó en las palabras de Yohanan porque lo concebía como profeta, como maestro. Claro está, estoy consciente que el texto, Juan el capítulo 1, no dice literalmente que Shimón fuese discípulo de Yohanan, sino que Andrés, el hermano de Shimón, era uno de los discípulos de Yohanan. Pero sí insinúa el texto que Shimón fuese discípulo de Yohanan. El autor no expresa literalmente que Shimón era discípulo de Yohanan porque suponía que fuese una información conocida, ya que su hermano es descrito como discípulo de Yohanan y Shimón cree en las palabras de su hermano, no porque las diga su hermano, sino porque las está diciendo provienen del profeta Yohanan. Pero otra evidencia externa, o sea, aparte del libro de Juan, en la que podemos verificar que, en efecto, Shimón fue discípulo de Yohanan, y esto pues valida que la definición Ben Yohanan pudo ser empleada como sinónimo de discípulo de Yohanan. Otra evidencia la encontramos en Hechos, capítulo 1, donde se hace claro que no solo Shimón fue discípulo de Yohanan, sino que al menos los 12 discípulos que representaban a Rabbi Joshua, es decir, los Sheluchim, pertenecían originalmente al grupo de Yohanan Hamatbil. Recibieron la tevilá de Yohanan Hamatbil y fueron sumergidos. Fueron sumergidos y lo que implica es que formaron parte del movimiento de Yohanan Hamatbil. Hechos 1:22. En la reconstrucción del grupo de los 12, llevada a cabo por Shimón, después de la muerte de Yehudá Iscariote, está registrado Hechos 1:22 que Shimón dijo: es necesario que de los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que Adonai Yehoshua convivió entre nosotros, comenzando desde el discipulado de Yohanan, o literalmente desde la inmersión de Yohanan hasta el día en que fue elevado entre nosotros, uno de estos hombres sea testigo de su resurrección, junto con nosotros, es decir, junto con los 12 emisarios. En aquel momento, pues 11 emisarios. Y dice el autor que cayó la suerte en Matía. Y así entonces Matía fue contado con los 11 emisarios. Ahora notemos con claridad lo que dice el texto. Dice el autor, pone en boca de Shimón Kefá: es necesario que de los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que Adonai Yehoshua convivió entre nosotros, comenzando desde el discipulado de Yohanan. ¿Qué significan estas palabras? Primeramente,
¿Por qué la mención de Yohanan? ¿Por qué el autor tiene que mencionar a Yohanan? ¿Por qué no decir que el candidato para ser parte del grupo de los 12 debe haber estado con nosotros desde el principio? El autor pone en boca de Shimon Kefá que el candidato debió de haber estado entre nosotros comenzando desde el discipulado de Yohanan, desde la tevilá de Yohanan. Precisamente porque el principio del movimiento que continuó Yehoshua lo comenzó con Yohanan. El principio de todo para Shimon Kefá en el contexto de seguir a Yehoshua, el principio lo marcó Yohanan. Por ende, el candidato para que sea parte de los 12 debe ser partícipe del discipulado de Yohanan. Y esto está confirmado una vez más en Hechos 10:37, donde también el autor de Hechos pone en boca de Shimon Kefá la siguiente oración: ustedes saben el acontecimiento que ha tenido lugar en toda Judea, comenzando desde Galilea, a partir de la tevilá que proclamó Yohanan, o a partir del discipulado que proclamó Yohanan. Así que todo comienza a partir de Yohanan. Por otra parte, el texto no dice que el candidato debe ser de los hombres que estuvieron con Yehoshua desde el discipulado de Yohanan, sino que estuvieron con nosotros, todo el tiempo que Yehoshua convivió entre nosotros desde el discipulado de Yohanan. Así que conocer a Yehoshua no es el requisito esencial para ser parte de los 12, porque según el autor, Shimon Kefá no dijo que Yehoshua forma parte de nosotros. Leo otra vez el texto para no crear confusión. Dice: es necesario que de los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que Yehoshua convivió entre nosotros, comenzando desde el discipulado de Yohanan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno de estos sea testigo de su resurrección junto con nosotros. El énfasis son nosotros. Yehoshua no forma parte de nosotros. Nosotros se refiere entonces a un grupo de seguidores de Yehoshua que comenzó a existir desde el discipulado de Yohanan. En otras palabras, este grupo de discípulos se distingue por haber seguido a Yehoshua conforme al testimonio de Yohanan, el testimonio mesianista que Yohanan dijo sobre Yehoshua. Es importante, según Shimon Kefá, que entre los 12 estén personas que conozcan lo que sucedió entre Yohanan y Yehoshua. Por ende, discípulos de Yohanan solamente pueden conformar el grupo de los 12. Porque seguramente que hubieron muchas personas que siguieran a Yehoshua en días tempranos, como les puse por ejemplo en el ejemplo de Lucas, 70 Sheluhim. ¿Por qué entre los 70 Sheluhim no se ha escogido a uno de ellos? De hecho, en el libro de Hechos de los Sheluhim, allí, antes de que Shimon Kefá se levante para proponer la necesidad de reconstruir el grupo de los 12, se nos informa que había un grupo de aproximadamente 120 personas. Y aún los Sheluhim no habían, después de la ausencia de Yehoshua, no habían propagado la enseñanza dentro del pueblo. Así pues, estos 120 eran seguramente discípulos antiguos de Yehoshua. ¿Por qué reducir la posibilidad para un candidato? Para un candidato que pudiese formar parte de los 12. El candidato, dice Shimon Kefá,
No puede ser cualquiera de estos 120 que estamos presentes, sino solamente de aquellos que estuvieron con nosotros, fueron parte de nosotros desde el discipulado de Yohanan. Consecuentemente, haber escuchado el testimonio de Yohanan implica que la persona, el candidato, debió de ser un discípulo de Yohanan. Debió de haber pasado por el discipulado de Yohanan, y de esta manera puede representar a Rabbi Joshua con toda autenticidad, conociendo los inicios de las enseñanzas públicas de Rabbi Joshua. ¿Cómo se inició Joshua? Como un seguidor de Yohanan Amatbil, como uno que perpetúa un movimiento que ya había existido desde los días de Yohanan. Ya esto lo hemos leído en más de una ocasión, en Hechos 14. Yohanan realizó el discipulado de Teshuvá, o la Tevilá de Teshuvá, diciendo a la gente que venía a él, es decir, diciéndole a sus discípulos que permanecieran firmes en su seguidor. Así que la exigencia para formar parte de los 12 es haber pasado el discipulado de Yohanan, haber hecho caso a las palabras de Yohanan, haberse iniciado con Yohanan y haber continuado con Yehoshua, tal como fue el caso de claramente y literalmente expresado en el libro de Juan respecto a Andrés y a Shimon Kefa. Así que la frase, en definitiva, que han estado junto con nosotros desde la Tevilá o el discipulado de Yohanan, implica que el candidato para completar el grupo de los 12 debió ser discípulo de Yohanan. Lo cual implica claramente que los 12, incluyendo Shimon, fueron discípulos de Yohanan. La descripción de Shimon como Ben Yohanan, entonces, en el capítulo 1, tiene un contexto muy claro de discipulado, de discípulo rabino, quien perpetúa la enseñanza de su rabino. El mismo contexto es el que encontramos en el capítulo 21 del libro de Juan, donde Yehoshua llama a Shimon Ben Yohanan y le encomienda el liderazgo de sus discípulos. Sin duda, el autor del libro de Juan llama la atención al lector, creando una conexión entre el principio o el inicio del libro y el final del libro, empleando la descripción Ben Yohanan para Shimon. Antes de pasar a la segunda sección, donde Shimon es llamado Ben Yohanan, no perdamos de vista una vez más el contexto de esta primera sección. El encuentro, o sea, el capítulo 1 de Juan, es el encuentro de Shimon con Yehoshua en un contexto mesianista. Es el comienzo del discipulado de Shimon. Shimon no sigue a Rabbi Yehoshua así porque sí, sino que es a través del testimonio que su hermano Andrés le transmite de Yohanan, del rabino Yohanan. Cierto es que el texto nos dice que Shimon y Andrés, después de este momento, en el capítulo 1, siguieron a Yehoshua como discípulos. El texto no dice esto. El texto no dice después que Yehoshua vio a Shimon Kefa y le dijo: Shimon ben Yohanan, ¿serás llamado Kefa? No. El texto no dice: luego de esto, Shimon y Andrés siguieron a Yehoshua. Pero la realidad es que lo siguieron, y esto está implícito. O sea, a partir de entonces, Shimon y Andrés siguieron a Yehoshua. La información está implícita ya en el capítulo 2, porque allí, seguido al encuentro con Yehoshua y Shimon y Andrés, Yehoshua es mencionado junto a sus discípulos. Así que una vez más, aunque no esté literalmente expresado que Shimon a partir de entonces siguió a Yehoshua,
está implícito. Pasemos entonces a la mención que hace el autor en el libro de Juan, capítulo 21, sobre Simón, llamado Simón ben Yohanan. El contexto es exactamente el mismo del capítulo 1, el discipulado. Pero, ¿qué más nos revela esta identidad de Simón como Simón ben Yohanan? En el capítulo 21 del libro que estamos estudiando, Juan, se repite el contexto del capítulo 1. El contexto es el discipulado, el llamado a unirse al movimiento para seguir las enseñanzas del rabino. La evidencia la vemos en el uso del término técnico para discipulado, Lej Aharai, el cual ya hemos mencionado, explicado en lecciones previas. Lej Aharai es lo que se traduce al español como sígueme, pero ya hemos evidenciado que significa ven tras de mí o bien después de mí. Acá en el capítulo 21, en el verso 19, cuando Yahushua identifica o llama a Simón ben Yohanan, esto es según la composición del autor, otra vez Yahushua vuelve a referirse a Simón como ben Yohanan, tal como en el capítulo 1, y emplea entonces el término Lej Aharai en el verso 19. Una vez más, el contexto claramente es del discipulado. Simón ben Yohanan recibe un nuevo llamado en esta ocasión, antes de ausentarse físicamente Yahushua. Pero en esta ocasión no es solo un llamado para ser un discípulo, porque ya lo era, sino que este llamado como discípulo es un llamado de madurez, un llamado para que el discípulo se encargue de liderar a sus compañeros discípulos, es decir, para que se ocupe como líder en lugar de Yahushua. Así que es la transferencia de liderazgo de Yahushua a Shimon Kefa. Y esa realidad quiero leerla a partir del verso 15. Otra vez, el capítulo 21, a partir del verso 15, el texto dice que Yahushua se refirió a Simón como Simón ben Yohanan. ¿Me amas más que estos? Simón responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero o que te aprecio. Yahushua le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntar una segunda vez, Simón ben Yohanan, ¿me amas? Responde Simón, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yahushua le dice, pastorea mis ovejas. En una tercera ocasión le vuelve a decir Yahushua a Simón, Simón ben Yohanan, ¿me quieres? Y Kefa, dice el autor, que se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. La respuesta de Yahushua es, apacienta mis ovejas. ¿Qué imagen entonces se encierra en estas palabras tan simbólicas? Por supuesto no lo podemos explicar todo en esta ocasión, no es el objetivo, pero sí explicar el contexto de maestro y discípulo, en esta ocasión de transferencia. Primeramente Yahushua le dijo, apacienta mis corderos, después pastorea mis ovejas y al final apacienta mis ovejas. Por supuesto hay un juego de palabras y esto lo encontramos en el texto hebreo. Obviamente si restauramos o si reconstruimos el texto hebreo a partir de los manuscritos más antiguos que están en griego. Pero el énfasis que quiero hacer es en la terminología que se usa. Estas palabras para el lector antiguo tendrían un significado muy claro, que se pierde, por supuesto, si el lector moderno no tiene presente la realidad que tendría el lector antiguo. En este caso, la imagen, a grosso modo, es un pastor de ovejas, tanto de corderos como de ovejas.
Es el mismo contexto de pastor y ovejas en relación a la transferencia de liderazgo que podemos leer en el libro de Números, capítulo 27, el verso 17, cuando Moshe transfiere el liderazgo del pueblo de Israel a Yoshua bin Nun, o Josué, el hijo de Nun. Yoshua bin Nun es elegido para que, para que pastoree la congregación de Hashem, la comunidad de Hashem, la Edat Hashem. Y los términos empleados en Números 27, 17 es que el objetivo por el cual se ha liderado, o se ha escogido, mejor dicho, a Yoshua es para que la comunidad o la congregación de Hashem no esté como oveja que no tiene pastor. Katzon asher en lahem roe. Esta expresión, Katzon asher en lahem roe, como oveja que no tiene pastor, es usada exactamente con los mismos términos también en el primer libro de Reyes, capítulo 22, el verso 17, en los días del rey Ahab y Jehosafat. Exactamente los mismos términos y en el mismo sentido de liderazgo. Así que la imagen es muy clara. Israel es como una oveja y el líder de Israel es como un pastor. Por supuesto, toda esta imagen antecede no solamente en los días de Moshe como un pastor de ovejas, sino también vemos al rey David, que es presentado como pastor de ovejas, y por supuesto los Midrashim desarrollan todo el significado simbólico de lo que es un pastor de ovejas y un rey de Israel. Y esta es la imagen que suele pasar desapercibida por el lector simplista. Pero hay una imagen aún más, quizás más posible de escaparse de la vista del lector. Y esta imagen es la variedad que se usa para describir a ciertos animales ejemplificados en Israel. Corderos y ovejas. Notemos cómo el autor del libro de Juan emplea ambos términos. Si profundizamos un poco más en la terminología hebrea, podemos encontrar inclusive tres tipos de animales. O quizás no tres tipos de animales, sino tres edades diferentes en un animal. Pero, una vez más, no es el objetivo indagar específicamente en estos detalles, sino de manera general comprender la razón del por qué se emplean los términos corderos y ovejas. El cordero, no olvidemos, es lo mismo que la oveja, es el mismo animal, solo que de menor edad. Y esta comparación que ya vimos entre los hijos de Israel y el nuevo líder que es Yehoshua, en el libro de Números, capítulo 27, en el Midrash se acentúa la diferencia de edades tanto de los hijos de Israel en comparación con los animales. Y así entonces en el Midrash, me refiero a Sifrei, que es el Midrash del libro de Números, se habla de igual manera de chivos, de cabritos y de ovejas, todos ellos representando a un tipo de israelita. Los más maduros, luego los más jóvenes y finalmente los inocentes. Y por supuesto no podemos poner en duda de que esencialmente esta misma perspectiva ejemplificada en el Midrash Sifrei, el Midrash de Números, los comentarios midrashicos del libro de Números en el capítulo 27, es exactamente la misma imagen que presenta el autor del libro de Juan al final de su libro, en el cual Yehoshua aparece diciéndole a Shimon Kefa: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. De esta manera entonces se hace mucho más claro toda estos términos, esta imagen
en la cual se encierra la transferencia de liderazgo, en este caso de Yehoshua a Shimon Kefa. Una de las preguntas entonces de manera conclusiva que pudiéramos hacernos es ¿qué significado tienen estos términos o estas palabras usadas para Shimon ben Yohanan? ¿Por qué se llama a Shimon ben Yohanan? Si para dicha época ya Yohanan estaba muerto, o sea, Yohanan, el inmersor, ya estaba muerto. Y Shimon ya había seguido con Yehoshua al menos por 3 años, si hacemos un análisis cronológico de la información registrada en todo el libro llamado Juan. ¿Por qué razón Shimon es llamado Ben Yohanan? ¿Por qué es definido con estos términos? Si no perdemos de vista que toda esta historia sobre Yehoshua y sus discípulos ha comenzado con Yohanan, el inmersor, entonces es posible comprender el mensaje. Ya leímos en la sección previa que los autores de esta tradición enfatizan una y otra vez que toda la historia de Yehoshua comienza con Yohanan. Así pues, cuando llegamos al capítulo 21 del libro de Juan, si leemos todo el capítulo, vamos a ver que también se trae a la memoria una profecía que Yehoshua expresó sobre Yohanan, en referencia al martirio, a la muerte de Shimon Kefa. El texto entonces dice así, el capítulo 21, el verso 18 en adelante. En verdad te digo, le dice Yehoshua a Shimon, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras ir. El verso 19, esto dijo, dando a entender la clase o el tipo o la forma de muerte con que glorificaría a Elohim. De esta manera vemos que Yehoshua había dicho entonces, que Yehoshua dijo, el que quiera ir tras de mí, el que quiera ser mi discípulo, debe estar dispuesto a morir. Así que la escuela de Rabbi Yehoshua comienza simplemente con un llamado para ir tras de él. En el caso de Shimon, para ser un pescador de hombres, o sea, se le da la tarea, además del llamado, la tarea. Pero la escuela finaliza o la persona se gradúa cuando está dispuesto a morir. En otras palabras, cuando puede ser o llegar a la estatura del rabino. Porque es parte del discipulado de aquel entonces. El maestro está dispuesto a morir. El discípulo también debe estar dispuesto a morir. No olvidemos las palabras que ya estudiamos. Dai la talmid lihiot kerabbo. Es suficiente para el discípulo ser como su rabino. ¿Y qué podemos decir de Yohanan Hamatbil? De Yohanan el inmersor, el que inició este movimiento Derech Hashem, el camino de Hashem. Yohanan estuvo dispuesto a morir por su enseñanza. Yehoshua de Nazaret tuvo el mismo destino de su mentor, el mismo destino de Yohanan. Yehoshua ya había dicho, como hicieron con Yohanan, también harán con el Hijo del Hombre. Ahora, Shimon Kefa, Shimon ben Yohanan, tendrá el mismo destino de su mentor, de Yehoshua. Shimon continúa una cadena de mentor y discípulo que comenzó con Yohanan. Shimon también estará expuesto a la muerte. Y aquí entonces se clarifica de una vez la imagen. Previo a esto, Shimon Kefa evadió la muerte negando conocer a Yehoshua. Ahora Yehoshua lo identifica como una persona más madura, un discípulo más maduro. Por lo tanto le dice Lech Aharai, sigue tras de mí, sigue después de mí.
exactamente los términos que Yohanan empleó para identificar a su al próximo líder de su movimiento, el que viene después de mí. Esto es Yehoshua. Ahora Yehoshua está próximamente a ausentarse como líder físico. Y vuelve entonces a repetirse el término, el que viene después de mí. En este caso es Shimon Kefa. Ahora Shimon Kefa, así como Yehoshua, estará dispuesto a morir por perpetuar el legado de su mentor. Y de esta manera entonces culmina el libro de Juan, poniendo en claro que Shimon ben Yohanan viene a ser Shimon Kefa, el sucesor, en este caso no de Yohanan, sino de Yehoshua, el cual a su vez fue sucesor de Yohanan Hamatbil.